último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Me emociona. Se prendió la rumba, la rumba, la rumba con mi señor. Se prendió la fiesta, la fiesta, la fiesta con mi señor. Quiero comentarles. Estoy sumamente emocionada. Estoy, no sé, emocionada y triste a la vez porque es como, Dios, ya terminamos. Quedé con muchas preguntas, así que Camilito, hoy te tendré un montón de preguntas porque al fin, pues, hubo muchas cosas que como que no le dieron respuesta. Pero en fin, o sea, está espectacular esto. Creo que me emociona cada vez más. Y hoy por fin terminamos esta serie tan bonita que es la serie de Hechos de los Apóstoles. Hoy terminamos con el capítulo número 28. Increíble, increíble lo que va a pasar. Ya prácticamente Pablo llega a Roma. En fin, o sea, pasan muchas cosas y bueno, nada, estamos aquí una vez más. Estamos una vez más por acá, súper emocionantes, expectantes de poderles compartir esto con Cami y de poder estar aquí y de terminar este increíble libro. Espero que se hayan gozado todo esto, espero que les haya gustado todo esto y voy a invitar a Cami porque quiero hacer algo antes de empezar este capítulo. Algo diferente, algo nunca antes visto. Hola. Hola, mi carito. Tengo angustia de todo ese preámbulo. ¿Qué es lo diferente que vamos a hacer hoy? Cami, vamos a hacer una recopilación de ¿De todo todo Hechos. hechos? Jesús. Yo llegué en Hechos 20. Quiero decirte. No, o sea, como No, mentira, comentarles yo un llegué poco como en el 15. sí, como no, sí, como en el 13 más o menos, como Como en el después 15, del sí. 10 llegaste. Hagamos un resumencito. Prácticamente, o sea, como hablar y decir de qué fue que, o sea, prácticamente de qué se habló en Hechos de los Apóstoles y hasta lo que vamos a ver en el día de hoy. Dale. ¿Lo hago yo? Empieza tú, sí. Se prendió la rumba. Bueno, no, si quieres yo hago algo muy express y tú, que eres la de los detalles, vas contando, vas complementando lo que yo voy diciendo, ¿te parece? Hágale, hágale, hágale. Bueno, entonces lo primero que hay que decir es que Hechos de los Apóstoles es un libro de transición, es decir, que no es un libro propiamente que explique doctrina, ni que explique comportamientos, ni tradiciones, ni ceremonias, ni nada que sea particularmente, digamos, estricto y exclusivo para la iglesia, sino que está mostrando cómo la historia del judaísmo, digamos que para algunos judíos, como Pablo, que son los que se consideran los judíos mesiánicos, es decir, los que creen que Jesús es el Mesías, para ellos es el cumplimiento de todas sus promesas, de toda su esperanza, de lo que estaban esperando, que estaba anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Se cumplen todas sus profecías en Jesús y ahora es, digamos que la adopción de la nueva doctrina de la nueva forma de vivir a partir de que vino el Mesías. Básicamente de eso es lo que empieza a hablar Pablo en todas las partes, y lo que hace el libro de los Hechos es describir con mucho detalle y con muchas precisiones particulares cada uno de los viajes misioneros de Pablo. Básicamente es eso lo que yo puedo decir de los Hechos de los Apóstoles. Yo sé que tú tienes muchos detalles y que quieres contar una historia mucho más profunda, mucho más estructurada, pero básicamente eso es lo que se sabe de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro que escribió el doctor Lucas. Digo el doctor Lucas porque Lucas era médico. Entonces,
Por eso, por eso él habla con mucha propiedad muchas veces de lo que estaba surgiendo, de los malestares que tenía la gente. Por ejemplo, hoy en Hechos 28, para anticipar algo, dice que había una persona enferma de disanteria, que es algo que Lucas conocía bien, porque Lucas era médico, como dije antes, y es el autor de Hechos de los Apóstoles. Entonces, no sé qué más quieres decir. Gracias, Cami, por este preámbulo y también los quiero enamorar para que lean Hechos de los Apóstoles de la siguiente manera. Hechos de los Apóstoles es un libro que va justo después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Aquí ya pues Chuchito, nuestro hermano mayor, Jesús, ya se fue para el cielo y entonces acá es donde empieza, acuérdense que nos había dejado el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos sus amigos quienes lo acompañaron y quienes lo vieron todo el tiempo? Pues prácticamente es la historia de los chicos que quedaron aquí, que conocieron de Jesús, que supieron de él, que lo vieron y demás. Aquí De los es, chicos. ¿y qué pasó con ellos? Ya Jesús se fue, pero ¿qué pasó con ellos? Entonces, aquí en Hechos de los Apóstoles empezamos el libro empieza prácticamente contando de la elección del 12º discípulo. Acuérdense que uno de ellos se mató, Se entonces colgó. necesitaban, se suicidó, se mató, se ahorcó, se le cayeron los sesos y demás, y eso de verdad fue así. Pero quiero comentarles que justo después de esto es que empieza todo, o sea, empieza hablando de la elección de este 12º discípulo. ¿Cómo fue la elección? Mire, ellos echaron así a suerte, que esa suerte, mire, vayan a YouTube y allá les tengo toda la información. Después de esto, vamos a encontrar muchas cosas muy bonitas de lo que todavía los judíos siguen haciendo y lo que hacían en su momento. Vamos a encontrar muchas historias, vamos a encontrar muchas cosas que de pronto para nosotros hoy en día va a ser como, uy, ¿en serio todavía se hacía eso? Sí, todavía se hacía eso. Y si tú eres cristiano, es decir, no importa si es católico o no, el punto es que tú sigas a Cristo, esos son los llamados cristianos. Queremos saber un poquito más de nuestra historia, vamos directamente a Hechos, porque fíjense que hasta acá nos enseña cómo ser un buen líder, prácticamente acá nos dice muchas enseñanzas que hasta para nosotros, de cuándo fue la primera vez que se habló sobre el cristianismo, cuándo fue que nos dijeron cristianos, cómo así que por allá en no sé dónde fue que hablaron de esto, cómo así que no sé dónde. O sea, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta si uno dice y quiere seguir a Cristo, prácticamente cuál fue la misión de ellos cuando Jesús se fue. Entonces, esto es lo que habla Hechos de los Apóstoles, habla prácticamente de varias personas, líderes, les tocó re duro, les tocó viajar un montón de años, les tocó ir a barco, a pie, mejor dicho, no llevaron nada, la gente les daba Los metieron a la cárcel, les dicho, tocó, naufragaron, les se pegaron, hundieron, les dieron piedra. los mataron, o sea, hubo un montón de cosas. Es un libro, o sea, realmente apasionante cuando tú dices, Dios, por todo eso también pasaron. O sea, es que no crean, no solamente fue Jesús, sino aquel que predicaba el evangelio le iba tan así que uno dice, Dios mío. Pero también hay una similitud, si ustedes empiezan a ver, en que no hay tanta diferencia en lo que ellos vivieron con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esa persecución, un montón de cosas más, pero sí es muy importante para tener un poco más de contexto sobre la vida de nosotros los cristianos. Entonces yo creo que es un libro muy bonito, muy apasionante, muy chévere, y fuera de eso se centran prácticamente en los últimos capítulos en la vida de Pablo, todo lo que él vivió desde el momento en que escuchó la voz de Dios, desde ese resplandor a mediodía, todo eso hasta el son de hoy, que es lo que vamos a ver, que prácticamente él apeló al emperador para que sea él quien lo juzgue. Hoy llega a Roma, prácticamente en lo que vamos a hablar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que predicó en Roma? Si prácticamente iba a apelar el emperador. Por eso, muchas cosas van a aparecer aquí, personajes nuevos, personas nuevas. Entonces, yo les digo, miren, esto es un libro increíble. Esto es un libro en donde aprendí un montón, aprendimos un montón, leímos, estudiamos. Y hoy
Infortunadamente, pero como todo tiene su fin, hoy llegamos al último capítulo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. También hay Entonces, que decir que en Hechos de los Apóstoles, como tú decías, es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra y los cristianos, refiriéndose a los seguidores de Cristo, y también es el preámbulo y la explicación de cómo el Evangelio dejó de ser exclusivo de los judíos y empezó a alcanzar a los gentiles. Salió de Jerusalén, de Samaria y de ese sector, y llegó a Asia, llegó a Europa, llegó hasta lo último de la tierra, como había prometido el Señor. En ese momento la tierra conocida era Europa y Asia y un poquito de África. Y a todos lados llegó porque Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, es como el cumplimiento de esa promesa, en parte con Pablo y con los otros. Si tú te fijas bien, cuando Hechos de los Apóstoles está narrando la vida de Pablo, siempre dice, cuando Pablo llegó a tal parte, fue a visitar a los hermanos de la sinagoga. Es decir, que alguien ya antes que Pablo había venido y había presentado el Evangelio, porque ya había una sinagoga y ya había unos hermanos. Es decir, donde Pablo iba ya se conocía el Evangelio porque alguien lo había llevado. Entonces, pues digamos que Hechos narra la vida de Pablo, pero es evidente que podría haber un capítulo de Hechos con cada uno de los misioneros que llevó el Evangelio al resto del mundo, donde Pablo pues, llegaba a visitar. Pablo también fundó muchas iglesias, Pablo también llevó por primera vez el Evangelio a algunos lugares, pero en muchos de los lugares donde Pablo fue, ya otra persona se había encargado de llevar por primera vez el Evangelio a ese escenario, ¿no? Entonces, es bonito descubrir eso, cómo el Evangelio llega a los gentiles, cómo el Evangelio nos alcanza a nosotros que no somos judíos, pero que las promesas que eran para los judíos también son para nosotros, y que la verdad es una sola, y Dios es uno solo, y Jesús murió por todos, judíos y no judíos, y aquí estamos, estudiando, terminando hoy este hermoso libro. y Dímelo. adicional a eso, es importante también mencionar el hecho de cuál fue la primera persona gentil en recibir, en ser bautizada en Espíritu Santo, ¿no? Aquí también narra sobre eso, quién fue un Sí. centurión y en dónde estaba ese centurión, todo eso ya lo explicamos, ya lo En vimos. YouTube. Si quieren, vayan a YouTube. Ahora está en YouTube. Todo está en YouTube. ¿Qué es un gentil? ¿Cómo así que? ¿Cuál es la diferencia entre judíos y gentiles? ¿Cuál es la diferencia entre saduceos y fariseos? ¿Quiénes son un montón de personajes? Todo esto se encuentra detalladito, así desmenuzadito en YouTube. Vayan al canal, le damos juntos la Biblia y allá se van a, Morcho, se van a apasionar, van a estar, si quieren verlo realmente, una hora al menos, van a estar ustedes así súper pegados, pero créanme que no va a ser aburrido, va a ser chévere. Colocamos algunas de las cosas que nosotros hemos podido discernir por medio del Espíritu Santo, traer la colación al contexto de ahora, y digamos que entre chiste y entre broma, también nosotros vemos podemos llegar a entender un poco más la palabra, ¿no? Porque no es de La que, y profundidad y la entonces verdad de la palabra. Sí. sí, exacto, nosotros no modificamos nada ni nada, sino simplemente explicamos y damos a entender un poco más la palabra para que sea mucho más desmenuzada. Soy una de las personas que comenta y que pregunta un montón, entonces yo creo que las mismas dudas que yo tuve las puedes tener vos, entonces los invito a que realmente vayan y que hoy nos enfoquemos en el último capítulo, que es el capítulo 28. Entonces, Cami, ¿me regalas un resumencito del 27? Tengo miedo. Tengo miedo de tus preguntas. Bueno, no, el 27 viene después de que Pablo
se presenta entre el rey Agripa y Berenice, y expone sus, digamos, sus argumentos, su defensa, y el rey queda prácticamente convencido de que Pablo es inocente. Sin embargo, no lo puede dejar en libertad porque Pablo había, desde el capítulo 25, para que no lo mataran, había aprovechado su condición de ciudadano romano y había apelado al emperador, es decir, él tenía que ser llevado a comparecer y a declarar delante del emperador del Imperio Romano, que era pues el César, ¿no? Entonces, el capítulo 27 de Hechos lo que narra es la historia de ese viaje desde donde el rey, desde Cesarea, que es donde estaba el rey Agripa, hacia Roma. Pero cuenta una historia en la que tienen que pasar por 3 barcos, donde les toca pasar el invierno en una isla a la que tienen que llegar nadando porque el barco prácticamente se desbarató en la mitad del viaje, en la que como cuenta Lucas como de todas maneras la provisión y el cuidado de Dios nunca faltó porque pudieron alimentar a 276 personas, 276 eran los tripulantes del barco, y como también además dentro de ese, digamos, escuadrón o esa tripulación que iba dentro del barco, iba un centurión, que es un rango militar que se le daba a un soldado que tenía por lo menos 100 soldados a su cargo, que los 100 soldados estaban cuidando unos presos que iban de la cárcel de Cesarea a comparecer o a ser encarcelados en Roma. Además llevaba pasajeros, digamos, civiles que no tenían problemas con la justicia, como Lucas y el otro acompañante de Pablo, que se me olvidó cómo se llamaba, pero también iba gente que le tocaba pagar su pasaje para subirse a ese barco y llegar a Roma. Básicamente es eso, cuenta todas las historias de cómo primero tuvieron que llegar a un puerto y en ese puerto el barco se demoraba como 3 o 4 días y como estaba empezando el invierno, Aristarco, y como el barco se demoraba como 3 o 4 días en ese puerto para descargar todo lo que tenían que descargar y estaba empezando el invierno, los mandaron en otro barco y ese otro barco Pablo les advirtió que se iba a hundir, que deberían digamos, llegar a tierra y esperar a que pase el invierno, pero el centurión prefirió hacerle caso al capitán del barco y al dueño del barco, que pensó que tenía más experiencia que Pablo, y resultó que el Señor se tuvo que aparecer en un sueño a Pablo y le confirmó que ninguno iba a morir, pero siempre y cuando permanecieran todos juntos. Y después de eso, bueno, empieza la historia de cómo empezó el invierno y la temporada como de huracanes y prácticamente se les barató el barco y les tocó llegar a una isla nadando o en los pedazos de barco que quedaban flotando en el mar y llegaron todos juntos, les tocó pasar allí el invierno y ya después de que pasa el invierno consiguen otro barco y arrancan nuevamente con destino a Roma. Y ahí vamos. Entonces Cami dice algo y es que ellos llegaron nadando hacia una isla. Esta isla se llama Malta y desde aquí es donde vamos a comenzar con Hechos capítulo 28. Pero, ojo, nosotros no podemos empezar a leer la palabra si no oramos antes. Entonces, chicos, primero Biblia en mano. ¿Cómo es que la frase, Carito? Espérate. Oídos, ojos abiertos, ojos atentos, oídos. No, sí, ojos abiertos, oído atento. Abiertos, oído atento y corazón. Y corazón, correcto. Para orar y para recibir lo que el Señor quiere. Listo, pues, entonces, chicos, ¿ya escuchamos? Entonces, ¿quién da? ¿Camilo Oído atento y corazón dispuesto. ¿Yo? Yo oro. Uy, está que se ora, Camilo. Voy a dejarlo mejor para el final. Tú estás muy emocionada, muy dichosa. Entonces tú oras al final y das gracias por este maravilloso libro, por esta maravillosa porción de la palabra. Y yo voy a pedir que el Señor ponga su palabra en mi boca y su Espíritu Santo que sea
contestando las preguntas, que tú tienes muchas, y diciendo lo que Él quiere que digamos. Amén. ¿Vale? Entonces, ojitos cerrados, concentrados, oído dispuesto, corazón abierto, y al revés, oído abierto y corazón dispuesto para recibir de lo que el Señor tiene. Amén. Señor Jesús y Padre bueno, gracias por la bendición que es exponer tu palabra, Señor, presentarme delante de mis hermanos aquí con un corazón contrito y humillado, Señor, con un espíritu rendido ante tu altar, ante tus pies, Señor, para decirte, Señor, y rogarte que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de mi vida, el control de mis labios, el control, Señor, de mi mente, para que los ejemplos sean claros, Señor, para que podamos realmente entrar en el detalle, en la profundidad y en la maravillosa experiencia que es leer tu palabra. Nos glorificamos, Señor, nos gloriamos en tu presencia, en tu Espíritu Santo, y doy gracias hoy por la vida de Carito, de cada uno de los espectadores, de las personas que se han conectado para mirar este live, Señor. Ruego que sea tu Espíritu Santo tomando mi vida, tomando mi corazón, tomando mis labios, y que sea un buen tiempo, Señor. Gracias por las maravillas que descubrimos y las delicias que hay en Hechos de los Apóstoles, Señor. Todo lo que tú entregaste de revelación allí para nosotros. Gracias por la vida de Lucas, que se tomó el trabajo de escribirlo con un gran detalle, con una gran claridad, Señor, en la exposición. Realmente uno se puede adentrar en el texto e imaginarse lo que está sucediendo por lo maravilloso que escribe, la forma maravillosa como escribe Lucas, Señor. Gracias por Pablo, que es un siervo tuyo que logró alcanzar tanta fama y tanto prestigio, que aparece en la Biblia, el libro más antiguo, el libro más sabio, el libro más hermoso, el libro más maravilloso, que aunque se escribió a lo largo del tiempo, no se contradice, no se niega, no se sobrepone, sino que por el contrario tiene un hilo fantástico, extraordinario, y lo más maravilloso de la Biblia es que nos podemos sentar con el autor a preguntarle qué quisiste decir aquí. Y cada vez que la leemos encontramos algo nuevo, encontramos algo que nos maravilla más, que nos confronta, que nos transforma, que nos renueva, Señor. Derrama de tu gracia, derrama de tu espíritu, y rogamos que sea un buen tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora sí, más ¿Listo? tips, pues, Camilito. ¿Listo? Ok. Abróchense los cinturones que nos fuimos. Nos fuimos hasta abajo. Ok. Estoy feliz, estoy feliz. Capítulo 28, Hechos de los Apóstoles, nueva versión internacional. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Stop. Ok. Empieza Señora. mi primera pregunta. Ahorita, hoy en día, hay una isla que se llama Malta. ¿Es la misma? Sí, yo pienso que sí. No lo tengo muy claro, pero yo creo que sí. La que queda en Es la Europa. misma. Sí, Mm. esto es Europa. Ok, listo, ya. Segundo, fíjate que nos enteramos que ya se llamaba Malta. Malta era un puerto donde los barcos regularmente pues paraban. El problema es que llegaron a esta vez a Malta por otro lado diferente, porque fue por donde los llevó el viento. Recuerda que habían estado a la deriva, estaban perdidos, no sabían y duraron ¿cuánto fue que dijimos? Como 3 semanas sin saber, 14 días, duraron sin saber para dónde Sin iban, tomar prácticamente. alimento. Sí, y sin saber para dónde, a la deriva. El caso es que se toparon de casualidad no, de providencialidad, se toparon con una isla a la que ellos ya conocían, pero que nunca habían llegado por ese lado. O sea, no llegaron al puerto de Malta. Llegaron a Malta como por detrás del puerto, digamos, por el otro lado de la isla. Entonces no la reconocieron de inmediato. Me parece interesantísimo que dice que los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Me llama la atención
primero que los isleños sean tan calurosos, tan fraternales, y estaban recibiendo a 276 personas que tenían que darles comida, que tenían que calentar, no tenían por qué hacerlo, y sin embargo lo hicieron. Es curioso, seguramente es una demostración de que el Señor estaba con ellos, Wow, sí. porque no hay otra explicación de cómo unos isleños que no conocen a estas personas atienden 276 con toda clase de atenciones. Es decir, les dieron comida, les dieron abrigo, seguramente les dieron hospedaje, seguramente incluso les pudieron haber dado hasta dinero para que medicamentos, atención, etcétera. No sabemos las condiciones de salud de estas personas. Llegaron nadando, llegaron tal vez después de tomar mucha agua, con mucho frío, con hipotermia, con tos, con infinidad de cosas que pueden pasar cuando uno pasa 14 días sin comer y acabó de llegar a una isla nadando. O sea, Fuerte. Yo no sin me había embargo, puesto como en esa magnitud, Cami, porque, o sea, dice, o sea, yo como, ay, tan lindos los isleños, ¿no? Pero cuando ya nos sí, pero damos no eran cuenta, 6, son 276, o sea, 276. exacto, o sea, no era solo Pablo y ya, sino era un montonón de gente y fueron tan lindos con ellos, o sea, Y de wow. hecho, dentro de esos 276 había soldados romanos, había guardia, había centurión, que el imperio romano no era caracterizado por ser muy tierno, muy amoroso, muy eh, de manejar mucha gentileza con su gente. Era un pueblo tirano, era un pueblo arbitrario, era un pueblo a la que la gente trataba de resistirse porque eran odiosos, porque eran bruscos, porque eran toscos, porque eran rufianes incluso, maltratadores de las personas, Impresionante. autoritarios, y a pesar de eso, llegan a Malta con trajes del ejército romano, nadando, vulnerables, donde los hubieran podido matar, y los atienden con hospitalidad, los reciben con amor, con toda clase de atenciones. Cami, eso solamente indica una cosa. Que estaba el amor de Cristo allí, Amén. Eso que el es. Señor los puso, Ya, el Señor los puso en ese lugar. así es. Imagínense, o sea, es que, y él mismo dijo, o sea, yo no lo voy a abandonar, vaya y haga todo lo que le estoy diciendo que haga, que usted no va a quedar solo. Y mire, o sea, Que usted va para Roma. semejante, claro, total, increíble, increíble, Dios es muy Bueno, bueno. 3, versículo 3. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Fíjate el comportamiento humano tan evidente aquí, tan claro como somos de juzgar a priori, de criticar, de condenar a la gente. Sí. Ellos asumieron que como esta tripulación venía con parte del ejército romano, eran todos presos condenados a la muerte, y que si no los mataba el mar, si no los mataba la deriva, los iba a matar si no los mataba una culebra, o sea que se tenían que morir, fuera como fuera, y si nada de eso pasaba, llegaban a Roma a que los mataran, Exacto. porque ese era su destino, ese era el destino de los presos. Y los isleños, aunque habían sido hospitalarios, aunque habían sido muy queridos, muy amables, estaban convencidos que Pablo era un preso que tenía que morir. Y dice, bueno, este no se murió, se salvó de morirse ahogado, pero ahora se va a morir envenenado porque lo mordió una serpiente. Y fíjate que tampoco. Además me parece interesante que dice, sin duda este hombre es un asesino. Ni siquiera sabían quién era y ya le estaban diciendo que es un asesino. Solo porque estaba con el resto de gente que de Solo pronto porque tal vez estaba no con los hizo eso. presos. Solo porque Exacto, estaba con los presos y venía cuidado por un ejército romano. hasta dónde llega Bueno, uno, ¿no? Juzgando a uno como esa es la por ver. humanidad, esos somos los seres humanos, tristemente. Cierto. Pero Pablo, versículo 5, pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego.
y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Ah, claro. Como lo mordió una serpiente y no le pasó nada, entonces este es un endemoniado, un brujo o es un dios. Este tiene poderes extraños, místicos, mágicos, es un aliado de algún dios y el dios lo protege. Y sí es aliado de un dios, pero no es de un dios cualquiera. Es del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, Cami, que cuida a sus hijos. pero Señora, entonces acá la serpiente sí lo mordió. pues ahí dice que sí y que vieron la serpiente colgada del brazo de Pablo y que él se sacudió para soltarse. O sea que, Porque es pero que dice, pues, se le prendió en la mano. Yo puedo interpretarle que se le prendió, es que se le enrolló en la mano o que se le prendió. Así. pues yo entiendo que vamos a ver qué dice la Reina Valera. ¿Qué versículo es? Sí, a ver qué dice. Eh, El ¿4? versículo 3, en el último. En el último porque dice como se le prendió 28. en la mano. Entonces no recogió Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió de la mano, también dice. Pero yo creo que lo mordió, yo creo que sí lo mordió, pero sí lo mordió porque Sí, después porque dice fíjate, que los isleños esperaban que él se muriera o se hinchara o se... o que se hinchara, sí. Entonces vamos en que Pablo lo acusaban de ser un dios. Cerca de allí, versículo 7, cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, un funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días a 276 personas. O sea, tenía una finca Imagínense. un poquito grandecita el señor Pluvio. Nos podía invitar a todos. Tenía billuyo el man. No, pues era un principal, dice. Funcionario Un principal, funcionario principal de claro. la isla. Durante 3 días. Y se quedaron 3 días. Desayuno, Desayuno, almuerzo almuerzo y comida de los 3 días de 276 personas. Ok. Eso ni un hotel. No, un hotel. ¿Sí? El padre de Publio Y gratis. estaba en cama, enfermo, con fiebre y disenteria. ¿Qué es La disentería? disenteria es Va mi primera una pregunta. diarrea. ¿Qué es Disentería. disenteria? Bueno, disentería, si tienes razón. Enfermedad infecciosa que se caracteriza por la inflamación y ulceración del intestino grueso, acompañada de fiebre, dolor abdominal y diarrea con deposiciones de mucosidades y sangre. ¿Ok? Wow. O sea, Tenía una infección. unas heridas, Madre una infección que le produce unas heridas y la inflamación del intestino, que por esa inflamación le da dolor abdominal, por la infección le da diarrea y hace deposiciones con mucosidades y con sangre. Es decir, además le produce hemorragias también. Entonces, dice que Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Aleluya. Ojo, aquí recordemos que Pablo no es el que sana, ¿no? Pero por eso me gusta. Men. Pablo después de orar, le impuso las manos. Es decir, seguramente la oración de Pablo fue, Señor, si es tu voluntad, que este hombre se sane a través de mis manos. Y de pronto también durante la oración el Señor le dijo, impon las manos sobre este hombre que yo lo voy a sanar. 9. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Definitivamente el Espíritu del Señor estaba sobre Pablo. Increíble. 10. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Es decir, les dieron nuevamente provisiones. Plata, el man. Claro, ¿no? Y de todas maneras una persona que está agradecida, que lleva enfermo un tiempo, y viene este man y ora por él, y él se sana y queda bien de salud, su salud es restaurada por completo, en agradecimiento le va a dar algo. Lo que pasa es que eran 276, o sea, un poquito costoso el souvenir.
Sí, porque Además es que dice o que sea, necesario para el viaje. O sea, además que les proveyeron de todo lo necesario, es decir, les dieron ropa, les dieron provisión de alimentos, les dieron dinero, les dieron abrigo, les dieron mapas, les dieron un barco, porque ¿en qué se van a ir? pero Les dieron todo. fíjate, Cami, que viene mi segunda pregunta, y es que donde Publio se quedaron 3 días, ¿sí o qué? 3 días, sí, eso Pero dice ahí, luego sí. dice en el 11, y al cabo de 3 meses en la isla. Seguramente ¿Ahí qué? es una buena ¿Se pregunta. quedaron en otro lado? Esta es una recién y nos hospedó durante 3 días. El padre de Pluvio está, no sé, sabes que no había caído en cuenta de eso, pero sí parece que sí se quedaron. Yo lo interpreto de esta manera. 3 días se quedaron donde Publio y después el resto de días para contar los 3 meses, pues se quedaron en otro lado. Sí, es bastante probable que hayan asistido. Sí. Igual como eran tratados con amabilidad, a lo mejor se repartieron en casas de los hermanos y esperaron 3 meses a que llegara un barco donde pudieran zarpar. Al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Me imagino que ahí está tu pregunta. Hicimos una escala en Siracusa donde nos quedamos 3 días. Espera, espera. Pregunta. Dioscuros, si mal no estoy, es algo de unos dioses griegos. Sí, muy bien. Que ahora sí dime qué significa Se, Dioscuro. re- se refiere a Castor y Pollux. Que Castor y ¿A Pollux quién? eran dos, Castor y Pollux, dos dioses griegos que eran gemelos. Dice la mitología griega que Castor y Pollux eran hijos de Zeus, que Zeus pues es el dios de dioses de los romanos, el dios de los rayos. Los que vieron la película de Hércules de Disney, ¿se acuerdan quién era Zeus? El que lanzaba los rayos contra la Tierra. Bueno, el caso es que Zeus es el dios de dioses de la mitología griega, es el papá de los dioses, el jefe del Olimpo. El monte Olimpo en la mitología griega es el monte donde habitan los dioses. Y en ese monte pues están todos los dioses que ellos tenían y el jefe de esos dioses era Zeus, que además era el dios del trueno y del rayo. Y dice la mitología griega que Zeus era un poquito amigo de ser infiel a su esposa y se metía con las mujeres humanas, digamos, con las mujeres de la tierra, bajaba a la tierra a echarle los perros a unas viejas y a veces se acostaba con ellas y tenía hijos con las mujeres de la tierra. Y también tenía hijos con su esposa Diosa y esos hijos eran dioses también. Y entonces, dentro de esos hijos que tenía Zeus, tenía unos gemelos que eran Castor y Pollux, que se supone, según la mitología griega, que eran los dioses de los navegantes, los que cuidaban las embarcaciones, Ok. y eran gemelos. Eran los dioses protectores de la navegación, Castor y Pollux. Así además también se llaman dos de las lunas no me acuerdo si es de Júpiter o de Saturno, que tienen hay unos planetas que tienen más de un satélite como una luna, y dos de esas lunas se llaman Castor y Pollux, cuando las descubrieron. Oh, ¿Listo? ok. Claros ahí, que son los, Sí, los dioses dioscuros, y ya sabemos quiénes eran Castor y Pollux. 12. 12. Yes. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos.
y por fin llegamos a Roma. Qué viaje accidentado. 15. Los hermanos de Roma, mira que dice los hermanos de Roma, es decir, los cristianos de Roma, los creyentes de Roma, los que en Roma ya conocían al Señor, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos a recibirnos. Al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. 3 tabernas no es 3 bares, no es 3 discotecas, no es 3 sitios de tomar cerveza, no. Tabernas era como se conocía en ese momento las tiendas del mercado. En Roma, las tiendas de mercado en Roma eran las tabernas. 16. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara, es decir, le dieron casa por cárcel. ¿Sí? Oh, ok. Casa por cárcel. Pero le permitían tener visitas, parece. Tenía su casa para que la gente lo pudiera ir a visitar. 17. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos y cuando estuvieron reunidos les dijo. Entonces, fíjate que Pablo de todas maneras seguía siendo un personaje muy importante porque los dirigentes de los judíos de Roma no iban a ir a visitar a Pablo si Pablo fuera un don nadie, si fuera un cualquiera. Sí, total. Sí. Ellos sabían que Pablo era un personaje que había causado problemas a los principales de los judíos en Jerusalén y en muchas partes, en Cesarea, en todo lado donde iba, y querían hablar con él, parece, porque los mandó citar y ellos fueron. Cuando estuvieron reunidos les dijo, a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Les está contando lo que le sucedió, la verdad, que los judíos probablemente ya sabían, pero seguramente era una versión alterada, una versión cambiada, una versión que dejaba mal parado a Pablo y bien parado a los judíos, que lo habían capturado y casi linchado sin tener ninguna razón justa. 18. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. 19. Cuando los judíos se opusieron, que fue lo que pasó, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes precisamente por la esperanza de Israel que estoy por la esperanza, precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. ¿A qué se refiere con la esperanza de Israel? Cuando dice el emperador es César, ¿cierto? Sí, es César. El mismo de al César, lo que es del César. Correcto. El que les cobraba los impuestos. ¿Qué decía lo de la esperanza de Israel? ¿A qué se refiere cuando habla que precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado? Es decir, le está diciendo... Ellos decían que iba a venir Jesús, pero él les había contado que ya había venido, ¿no? Exactamente. Porque los judíos, la esperanza de los judíos era que viniera el Mesías. Que se cumplieran todas las profecías que habían dado los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que decía en la ley de Moisés y en el Pentateuco, y los profetas, que era lo que ellos tenían en ese momento, era la Biblia que existía en el momento, era la ley de Moisés y los profetas, eso, y algunos proverbios y algunos salmos, pero básicamente era el Pentateuco y los profetas, lo que ellos conocían. Y en esos profetas, sobre todo, se daba una esperanza que era que un Mesías iba a venir para salvar al mundo. Y Pablo les dice, por predicar esa esperanza que ustedes han esperado toda la vida, estoy encadenado y tengo que ir ante el emperador a comparecer. Porque como ustedes no quieren creerme, sino que por el contrario me quieren matar, yo estoy tratando de salvar mi vida y me tocó recurrir a este recurso que me permite el ser ciudadano romano. Wow.
Y se lo está diciendo a los líderes de los judíos de Roma. O sea, ellos entendían que era la esperanza de Israel. Exacto, él no estaba hablando con nadie. Él no estaba en una plaza predicándole al que pasaba por ahí. Él estaba hablando con gente que se supone que conocía el tema. 21. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo. Le contestaron ellos, o sea, los principales de los judíos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pregunta. Señora. Ahí no entiendo, porque se supone que la carta tuvo que haber sido enviada, se supone que él ya iba hacia allá, y cómo es posible que no haya llegado Pero todavía. la carta se la enviaron al emperador, no a los principales de los judíos. Porque Ok, la carta la envió el rey Agripa y el... Ay, ¿cómo era que se llamaba ese Fausto. señor? Fausto. Festo. ¿Fausto o Félix? Festo. Él fue el que envió la carta, pero se la envió al emperador. O al César, Ok, pues ya. no se la envió a los judíos. Y los judíos que la acusaban eran tan gallinas y tan cobardes que no fueron capaces de enviarle una carta diciendo que a este se le acusa de esto o de lo otro. Sin embargo, mira que en el 22 dice, pero queremos oír tu punto de vista porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Es decir, Pablo era famoso. Recuerda que los judíos, los que habían contratado para hacerle mala publicidad a Pablo, decían que Pablo y su gente trastornaban el mundo. Sí. Entonces, dentro de esa trastornación, entonces ese trastorno que ocurría en el mundo, pues llegó a oídos de los judíos de Roma y Pablo era famoso. Pablo era un tipo del que ya se sabía, porque así no les dijeran a esos judíos de qué lo estaban acusando, ellos sabían quién era Pablo por que estaban trastornando el mundo. Ok. Y dice que se habla en contra de esa secta. Ya tenían, o sea, todo lo que no era judío era una secta, según ellos. Sin embargo, Pablo nunca predicó en contra de los judíos. Es cierto. Pablo, al revés, predicaba de la esperanza que tenían los judíos. Es decir, complementaba el judaísmo. Así es. 23. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Lo mismo que pasaba en todas partes donde Pablo iba. Algunas veces pues la gente creía y se arrepentía y confesaban a Jesús, y otros le decían que él era un brujo, un adivino, un mentiroso y que estaba violando la ley. Así es. 25. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, 26. Ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿De quiénes está hablando? De los judíos. De los judíos, sí. Que por mucho que oigan no entenderán. De lo contrario, verían con sus ojos, oirían con sus oídos y entenderían con su corazón. Por eso hay que abrir los ojos, hay que abrir los oídos, tener el oído atento para entender y el corazón dispuesto para recibir y para recibir la sanidad del Señor. 28. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios
se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. 2 años duró antes de que lo presentaran ante el emperador, pero él nunca dejó de predicar el evangelio y de enseñar la palabra de Dios. Fíjate que lo nombra como dos cosas diferentes. Una cosa es predicar el reino de Dios y otra cosa es enseñar acerca del Señor. ¿Te acuerdas que una vez ya habíamos hablado de eso? Sí. Que la predicación no edifica, Ajá. lo que edifica es la enseñanza de la palabra. La predicación convierte, la predicación alcanza a los perdidos, pero la enseñanza en la palabra es lo que edifica al pueblo de Dios. Y ya lo hacía sin impedimento y sin temor, porque estaba casa por cárcel. Nadie podía tocarlo donde él estaba, tenía guardias romanos permanentemente dependientes de él y podía recibir las visitas que querían ir a verlo. Fíjate que no se murió Pablo aquí, en Hechos de los Apóstoles, que era lo que pensábamos por allá en el capítulo 24, 25. Pensábamos que Pablo se iba a morir al final del libro y no. O sea, Cami, que después de estos 2 años ya se presentó al emperador. Pues no dice el texto con claridad, pero por lo menos llevaba 2 años esperando que lo llevaran para allá. Ahora tengo mi pregunta. Señora. Quedé como que... ¿Mm? ¿Y qué pasó con el ¿Por qué, emperador? por qué no tiene conclusión Hechos de los Apóstoles? No sé. ¿Qué cuenta Hechos de los Apóstoles? Lo que pasó después de que Jesús se Lo fue que para el hicieron cielo. los apóstoles. Lo ¿Y que los únicos hicieron. apóstoles eran los 12 de Jesús? ¿O hay más apóstoles? ¿Hay No más hay más. discípulos? Ah, bueno. Sí, claro. ¿Y ya se murieron todos? ¿O ya nos morimos todos? No. El libro de los Hechos se sigue escribiendo. El libro de los Hechos no ha terminado. Todavía ha de pasar cosas con el Cristo no ha vuelto. Es un libro de transición. ¿Qué pasó desde que Jesús se fue con sus discípulos hasta que Jesús volvió por su pueblo? ¿Qué hicieron sus discípulos en ese trayecto del tiempo? Aquí vamos en Pablo. Lo que ha pasado después de Pablo, yo no sé si alguien lo estará escribiendo, no sé si el Señor le interesará que se escriba. Lo que sí sé es que el Señor le interesa que trabajemos y que su reino sea, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Pero Y ese es Cami, el trabajo de los discípulos. pero entonces viene mi pregunta. Señora. ¿En dónde puedo ver yo qué pasó con Pablo ante el emperador? Hazme una pregunta más fácil. ¿Cómo así? O sea, no, señor. Dígale a Lucas que lo entendí. No, digamos que las cartas de Pablo dan detalles algunos de qué pasó antes, de qué pasó mientras este periodo, y dan algunos indicios de qué pasó después en los romanos, en los efesios, en los colosenses, en los tesalonicenses. Podemos estudiar esas cartas y seguramente ahí sabremos en algún momento qué pasó más adelante, después de que Pablo compareció ante el emperador. No te puedo decir con seguridad ni con claridad porque la verdad no lo estudié y no lo recuerdo de memoria, pero seguramente sí dice en alguna de las cartas de Pablo, o en Timoteo, o en Tito, o en Filemón, por allá, porque Timoteo y Tito y Filemón eran discípulos de Pablo. Ellos recibieron el testimonio de continuar con el trabajo misionero de Pablo. Entonces, a lo mejor en alguna de las cartas de ellos dice qué pasó después de que Pablo compareció ante el emperador. Pero no lo recuerdo así de memoria, la verdad. O sea, terminó ahí casa por cárcel y ajá, ¿y qué pasó con el emperador? ¿Fue al emperador? ¿No fue al emperador? No sabemos. No lo sé. Lo que sí sé es que el libro de los Hechos no tiene conclusión porque los hechos de los apóstoles y de los discípulos no han terminado.
Ay, no, esa era mi gran pregunta. Yo, bueno, ¿será que le hace falta una hoja a mi Biblia o qué? No, no le hace falta una hoja a tu Biblia. A lo mejor le hacen No, falta muchas páginas, porque los hechos no se han terminado de escribir. increíble. Cami, Cami, hemos llegado al final de este precioso libro de los apóstoles. Esto fue Cuarentena con Hechos de los Apóstoles, literal. Chévere, chévere. Cerremos esto con una oración bien buena, ¿sí o qué, Cami? Dale. Tengo como tristeza también. Hemos terminado un libro, o sea, para mí es mucho. Pero bueno, Por vámonos lo menos ya entonces. leímos un libro de la pandemia. Sí, al menos. Al menos nos estamos edificando, al menos crecimos en espíritu y en verdad, o sea, al menos este cuerpecito y el cuerpecito de Cami nos llenamos un poco más de la palabra que también tenemos Soy que testigo que tú has llenarnos. leído por lo menos 2 libros en la pandemia. Tú leíste Efesios y leíste Y Hechos. proverbios. He leído 3. Uy, 3 libros en la pandemia, bien. Has aprovechado tu tiempo. Bueno, yo estoy muy emocionada y creo que se me nota bastante. Así Mm. que voy a No sé por hacer qué te pusiste una... pijama si no vas a poder dormir hoy con esa emoción que tienes. Con esa euforia no vas a poder acostarte ni siquiera. No, ahorita voy a ir a buscar realmente sobre Pablo, créame. Pero no, ahora sí, nos vamos con toda en esto, cierra los Oremos. ojos, con los ojos abiertos, los ojos cerrados, corazón dispuesto, oídos atentos a lo que vamos Correcto. a orar ahora. Ya me quedó esa frase y la voy a utilizar para mí para toda la vida. Muy buenas noches, Señor. Buenas noches, Espíritu Santo. Buenas noches, Señor. Gracias, gracias y mil gracias, Señor. Puedo decir hoy, literal, no sé qué día es hoy de noviembre, Señor, pero lo que sí te puedo decir es 23 que de noviembre. 23 de noviembre, gracias, Cam. Dios, hoy 23 de noviembre no soy la misma Carol que empezó la pandemia, Señor. Quiero decirte que gracias Dios porque tengo una Biblia, gracias Dios porque en su momento mi hermano me la regaló. Gracias Dios por facilitarnos, Dios, el Google para buscar algunas preguntas, Señor, que algunas respuestas a las preguntas que había estado teniendo todo este tiempo. Gracias Dios porque me diste esas ganas de estudiar tu palabra, no solo leerla, sino también el poder entender tu palabra, el poder estudiarla, Señor. Gracias, gracias porque está el Internet, gracias porque está Google, gracias porque hay diferentes tipos de herramientas, Señor. Gracias, gracias, Señor, increíble. Te puedo decir que te agradezco muchísimo y agradezco, como dijo Cami en un principio, la vida de Lucas. Agradezco la vida de Pablo, agradezco la vida de Esteban, de Pedro, de todos los seguidores tuyos, Señor, de absolutamente todos, Señor, inclusive de Berenice y de su hermano también, Dios, de todos, porque todos hicieron un papel muy importante en su momento y si estuvieron en la tierra es porque así tenía que estar, así lo decidiste, Dios, y qué bonito, de verdad que más que decirte, no sé cómo más expresar mis gracias, Dios, pero te agradezco por este libro, te agradezco por lo que hiciste, te agradezco, Dios, por todo y sobre todo por poderlo leer no sola, sino poderlo leer con otras personas. De eso se trata esto, de esto se trata, leamos juntos la Biblia. Gracias Dios porque por la vida de Camilo que se puso la 10 Dios, desde hace meses atrás. Gracias Dios porque pusiste personas en medio de toda esta cuarentena, Dios, que me han estado colaborando con esto tan bonito que no lo hago por seguidores o no, inclusive hay envíos que solamente hay una o dos personas y no me interesa. Lo que a mí me interesa, Dios, es que he aprendido. Y yo sé que si he aprendido, la otra persona que también está al otro lado de la pantalla, en este caso Camilo Evelis, y todas las personas que han estado por estos lados, Dios, han aprendido. Y así sea Amén. una o dos personas, Dios, que no son 3,000, no son 4,000, no son 5,000, pero al menos una persona, Dios, y me incluyo así sea en esa persona, me has transformado, Dios, has Amén. abierto un poco más mi mente,
has abierto un poco más mi visión a lo que realmente es ser un cristiano, a todo lo que se nos puede venir encima si nosotros llevamos tu nombre, pero aún así, Señor, mi deseo es seguir, mi deseo es avanzar, mi deseo es buscar más de ti, es ahora leer otro, porque quiero saber por qué fueron tan importantes estos libros y por qué están escritos en esto, Señor. Por eso te doy las gracias. Gracias, Dios, porque esta sed y hambre de tu palabra ha venido desde hace un tiempo atrás, desde hace un año, 2 años atrás, pero en medio de pandemia, Señor, este deseo se ha triplicado o ha triplicado, quintuplicado en poderlo leer y qué bonito es este espacio de Instagram que nos has dado, Dios, para poder leer la palabra. No estamos en el mismo lugar, Camilo y yo, pero sí estamos, Dios, en un mismo sentido y sabemos que donde hay más Amén. de 2 personas, Señor, reunidas en tu nombre, como lo estamos ahora, tú has estado, entonces te agradezco, Dios, porque semanalmente estás con nosotros, estás en la casa de todos los que vemos esto, estás en la casa, Dios, de las personas que ven esto en YouTube, estás, Dios, en todas esas casas, Señor, que como dice tu palabra, hasta los confines de la tierra, no podemos viajar, papá, pero sí podemos viajar virtualmente a esos hogares. Gracias porque rompiste estereotipos de que teníamos hace mucho tiempo que el internet es malo, que es del diablo. Dios, estos son herramientas que pueden ser utilizadas tanto para la maldad, pero qué bonito es utilizar todo lo que la gente dice que es maldad de bendición, porque esto es Amén. bendición, esto es una gran bendición. Gracias Dios por cambiar esa mentalidad, gracias Dios porque me he dado cuenta de que somos más los que queremos saber de ti, me doy cuenta Dios de que somos más los que queremos seguirte, pero quiero pedirte por esas personas que tienen esos deseos que se materialicen, porque la idea no es que tengo el deseo y ya está, sino que realmente entienda lo que significa ser un discípulo, no es simplemente creer, sino seguirte, que es diferente. Entonces, Amén. Dios, te pido por todas las personas que estuvieron a lo largo de todos estos meses, Dios, y los que van a estar, Señor, que se suman. Creemos, Señor, que vas a estar no solamente otra vez en mi hogar, sino también en todos los hogares de personas nuevas que se sumen, cristianos o no. La idea de Dios es llevar el evangelio a los gentiles y eso somos nosotros. Entonces, te agradezco, papá. Te agradezco por este momento, agradezco por la familia de Camilo, por la familia de todas las personas que están acá. Te agradezco, Dios, por mi familia y sobre todo por nuestras vidas, papá, porque todos los días nos levantamos viendo, Señor, el sol y sobre todo con un corazón que nunca para de Amén. latir por nosotros. Es el único órgano, Señor, que debemos guardarlo, cuidarlo, porque es el único órgano que nos dice a cada nanosegundo que nos ama, porque nunca para, Señor, nunca para. Y el día que pare, Señor, hasta ese momento es que vamos a ver, Señor, tu cara. Aunque bueno, esperemos verla siempre y ojalá en las noches, en los sueños que se aparezca, siempre te lo pido, pero pues ese es el momento justo, claro, en donde nosotros podemos decir, ahí te voy a ver, Señor. Y Amén. queremos es verte, no queremos ver ningún infierno ni cosas feas. Queremos llegar a ese punto, Señor, pero para poderte ver cara a cara y para eso debemos buscarte. Y lo mejor de todo esto no es solo leer la palabra, sino que la palabra da vida y da transformación. Entonces, Amén. agradezco, Señor, que si yo sé que lo hiciste conmigo y lo hiciste con Cami, esas ganas de eso de, bueno, ya estamos listos y qué tal es, Dios, eso indica de que realmente leer la palabra con amigos es mucho mejor, Señor, que leerla solito. Gracias, gracias Dios por las personas que me pusiste en el camino como Cami. Gracias Dios porque tuve el privilegio de poderlo conocer de frente, pero te pido Señor que nos volvamos a unir, que volvamos a tener ese espacio, ojalá en un café, ojalá cerca, ojalá Amén. juntos Dios, y ojalá que sean muchas personas más que se unan a esto con diferentes conocimientos, unos muchos más que otros, para poder llegar a entender totalmente tu palabra, Señor. Gracias, gracias Dios Amén. por todo. No te pido nada, simplemente te agradezco, eso es todo. Y lo único que te pido, Dios, es que nos mantengas firmes en la fe. Y lo otro que te pedimos, Dios, es que nos hagas invisibles ante tus enemigos, Señor, y ante todo este virus que está, y ante nuestros enemigos, Dios, que nos mantengas invisibles y que nos mantengas firmes en la fe, Señor. Agradecemos Amén. nuestra Gloria. vida, agradecemos por esto. Te agradecemos a ti, papá, y la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. 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 ¡Listo! Dios. Qué lindo momento. ¡Ay, Carito, sí! ha sido un placer para mí. Un placer, Cami, una chimba, aprendiendo del el mejor líder. Mm. No me digas eso que me lo creo, pero No, pero no, sí, sí, de verdad. lo que sí es Gracias por verdad tu es que disposición. hay tal vez muchos mejores que yo, habrá otros peores que yo, pero lo que sí es verdad es que no hay ninguno como yo. Y porque el Señor nos hace únicos, diferentes, particulares, y yo no sé si yo seré bueno, seré malo o regular, pero no hay otro como yo. Y me dejo usar por el Señor, que es lo más importante. El Señor hace como Él quiere y lo único importante es lo que el Señor quiere. Amén, amén. Yo no. No, de verdad, gracias. No, no quiero seguir porque ya se me pusieron los ojos aguados, porque hemos finalizado un capítulo donde es de mucho Un, aprendizaje un libro. y de verdad muy bonito, muy bonito. Los que se vienen van a estar candela también, libros nuevos vamos a estar. Entonces, gracias chicos, gracias a todos, gracias Cami nuevamente. Carito, te Y quiero. nada, un abrazo y Dios los bendiga, que vayan a dormir. Por favor. Chao. Gracias Besito. pues, que estés bien. Chao. Bye.